Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos adentramos en uno de esos misterios que te dejan pensando durante días, un enigma que parece sacado de una película de suspense, pero que ocurrió en la vida real. El título ya lo dice todo, el misterio de Mert en el hotel, el plan que te dejará boquiabierto. Prepárense porque vamos a desgranar esta historia fascinante, un caso que, créanme, tiene todos los ingredientes para atraparlos. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si todavía no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones, porque tenemos muchísimos misterios más por desvelar. Imaginen esto, un hotel, un huésped, y una desaparición que desafía toda lógica. No hablamos de un simple extravío, sino de un evento orquestado, un plan tan elaborado que parece casi imposible. Hoy vamos a hablar de Mert, o al menos de la figura central de este misterio. Mert es la clave, el epicentro de todo. La historia comienza en un hotel, un lugar que por naturaleza debería ser un refugio seguro, un espacio donde uno puede descansar y desconectar. Pero para Mert, este hotel se convirtió en el escenario de algo mucho más complejo y, francamente, desconcertante. Lo que sucedió allí, los movimientos, las decisiones, todo apunta a una estrategia premeditada, a un plan meticulosamente diseñado. Y cuando digo boquiabierto, no es una exageración. Se trata de un caso que pone a prueba nuestra capacidad para entender las motivaciones humanas y las estrategias que podemos llegar a emplear. Estamos hablando de un caso que ha sido objeto de debate y especulación durante mucho tiempo. Las circunstancias son tan extrañas, los detalles tan precisos, que uno se pregunta cómo es posible que algo así se haya concebido y ejecutado. Lo más intrigante de todo es la aparente simplicidad del plan, pero al mismo tiempo su complejidad subyacente. Es como si viéramos la punta del iceberg, pero no tuviéramos ni idea de lo que se esconde debajo. Y es precisamente esa parte oculta, esa capa de misterio, lo que vamos a intentar desentrañar hoy. La historia de Mert en este hotel no es un cuento, es un suceso real. Y las implicaciones de lo que ocurrió, las consecuencias, son lo que hacen este caso tan digno de análisis. ¿Fue un acto de desesperación? ¿Una jugada maestra? ¿O algo completamente diferente? A medida que avancemos iré compartiendo los detalles que conocemos, los hechos que han salido a la luz, y las diferentes teorías que han surgido para explicar este enigma. Es fundamental que mantengan la mente abierta, porque algunas de las conclusiones a las que podríamos llegar pueden ser sorprendentes, incluso chocantes. El hotel en cuestión, más allá de ser un simple escenario, juega un papel crucial en todo esto. Las rutinas del hotel, la disposición de sus instalaciones, las cámaras de seguridad, todo formaba parte del tablero de ajedrez en el que se desarrollaba este plan. Y Mert, o la persona detrás de este nombre, fue el jugador principal. La forma en que interactuó con su entorno, las decisiones que tomó en momentos clave, todo parece estar calculado. No hay margen para el error en un plan de esta magnitud. Cualquier paso en falso podría haberlo expuesto, haber desbaratado toda la operación. Una de las cosas que más me fascina de este caso es la audacia. Requiere un nivel de planificación y valentía, o quizás temeridad, para llevar a cabo algo tan arriesgado. Y lo que hace que sea tan difícil de comprender para muchos es que a menudo tendemos a pensar de forma lineal, a esperar acciones lógicas y predecibles. Pero el plan de Mert, o al menos lo que se infiere de las circunstancias, va más allá de lo convencional. Es un plan que juega con las expectativas, que explota las rutinas, y que se aprovecha de la naturaleza humana. Vamos a pensar en los elementos clave. Tenemos a Mert, el hotel, y un objetivo, sea cual sea. La forma en que se conectan estos tres elementos es lo que constituye el plan que te dejará boquiabierto. Y no se trata solo de un acto aislado. Es probable que haya una serie de pasos, una secuencia de eventos, que culminaron en el desenlace que conocemos, o que no conocemos del todo, porque ese es el misterio. ¿Se imaginan estar en ese hotel, ajenos a lo que estaba ocurriendo a unos metros de distancia? La normalidad de la vida cotidiana contrastando con la intensidad de un plan secreto. Esa dicotomía es parte de lo que hace que la historia sea tan cautivadora. Es un recordatorio de que incluso en los lugares más mundanos, pueden estar desarrollándose tramas extraordinarias. Y mientras les cuento esto, les pido que vayan pensando. ¿Qué creen ustedes que pudo haber motivado a Mert? ¿Qué tipo de plan podría ser tan elaborado y al mismo tiempo tan sutil?
Las respuestas no son fáciles, y es precisamente esa dificultad lo que nos mantiene enganchados. Label. ZA o quizás la parte más inquietante de este tipo de misterios es que a menudo nos obligan a cuestionar nuestras propias percepciones. Lo que parece imposible puede ser perfectamente factible con la planificación adecuada y la comprensión profunda de cómo funcionan las cosas. Y el caso de Mert en el hotel es un ejemplo perfecto de ello. Vamos a empezar a desgranar los detalles, poco a poco. Imaginen a nuestro protagonista llegando al hotel. No como un turista cualquiera, sino con un propósito. Cada acción, desde elegir la habitación hasta interactuar con el personal, podría haber sido parte del plan. Y la forma en que todo encaja al final es lo que deja a uno sin palabras. Piensen en las cámaras de seguridad, ¿fueron un obstáculo o parte de la estrategia? ¿Y el personal del hotel, fueron cómplices involuntarios o peones en un juego mayor? Cada pregunta que surge nos lleva a un nuevo nivel de intriga. Este misterio nos demuestra que la realidad puede ser más extraña y fascinante que cualquier ficción. Y la habilidad para concebir y ejecutar un plan como este es algo que nos hace reflexionar sobre la complejidad de la mente humana. Ahora, antes de que entremos en las posibles soluciones o las teorías más aceptadas, les recomiendo que se preparen para un viaje mental. Porque lo que van a escuchar no es solo una historia, es un rompecabezas que invita a la reflexión. Y aquí es donde el misterio se vuelve realmente palpable. ¿Cómo se puede desaparecer o lograr un objetivo específico dentro de un entorno tan controlado como un hotel? La respuesta, según las evidencias y las interpretaciones, radica en la comprensión de los puntos ciegos, de las brechas en la seguridad y de la psicología humana. Piénsenlo desde la perspectiva de un arquitecto de la mente. Un estratega que no solo piensa en el espacio físico, sino también en los patrones de comportamiento. Y Mert, o quien quiera que sea la mente maestra detrás de esto, demostró tener esa habilidad. El misterio de Mert en el hotel es un caso que nos enseña mucho sobre la observación, la planificación y la audacia. Es un recordatorio de que a menudo, las respuestas están ocultas a simple vista, esperando a ser descubiertas por aquellos que saben dónde buscar. Y ahora, llegamos a la parte donde intentamos dar sentido a todo esto. Después de analizar los hechos, de considerar las diversas teorías, surge una imagen, una explicación, que aunque puede ser difícil de creer, es la que mejor encaja con la evidencia. El plan de Mert no fue un golpe de suerte, fue una obra maestra de la ingeniería de la información y la manipulación del entorno. Fue un plan tan inteligente que en su simplicidad, se volvió indetectable hasta que fue demasiado tarde. Y aquí es donde todo se une. Los detalles aparentemente inconexos, las acciones que parecían extrañas, todo cobra sentido bajo la luz de este plan. Y es esa revelación final, ese aha moment, lo que te deja verdaderamente boquiabierto. En resumen, el misterio de Mert en el hotel se desvela como un plan extremadamente ingenioso y audaz, ejecutado con una precisión milimétrica. Lo que parecía una desaparición o una acción inexplicable, resultó ser el resultado de una estrategia meticulosamente pensada, que aprovechó las rutinas, los puntos ciegos y la psicología humana dentro del entorno del hotel. El plan de Mert nos deja reflexionando sobre la capacidad humana para la planificación y la ejecución de estrategias complejas, y cómo, a veces, las respuestas más sorprendentes están escondidas en la aparente normalidad. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en el misterio de Mert. Espero sinceramente que hayan encontrado esta historia tan intrigante e informativa como yo. Me encantaría saber qué pensaron ustedes sobre todo esto. ¿Tenían alguna teoría diferente? ¿Qué parte del plan les sorprendió más? Dejen todos sus comentarios y reflexiones aquí abajo, porque me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren más misterios por resolver, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.